Perfecto, entonces voy a compartir la pantalla con la presentación y damos inicio. Ok, ¿me confirman si se está viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor, se ve claramente. Bueno, bueno, muchas gracias. Nuevamente, buenos días para todos. Estamos en esta segunda tutoría en línea del curso de diseño de la accesibilidad y de acuerdo a lo que habíamos planeado, la distribución de temas que se han comentado así en el encuentro anterior. Hoy vamos a iniciar con un tema. No sé si el tiempo nos alcance para ver todo lo que está preparado, pero si no lo dividiremos, no hay problema. Estaba contemplado para trabajarse en dos sesiones que están relacionadas, como les comentaba en la sesión anterior, con cada una de las unidades o de los temas y por supuesto con las actividades que se van realizando durante el desarrollo del curso. Entonces iniciaremos con el tema de tecnologías de asistencia para la discapacidad. Trataremos de abordar, digamos, de una forma muy general, qué son las tecnologías de asistencia o a qué se le denominan tecnologías de asistencia. Esto para conocer cómo se han venido organizando, categorizando de alguna manera el diseño y desarrollo de tecnologías cuando se trata de brindar asistencia a personas con características especiales o específicamente que tienen algún tipo de discapacidad que, como veíamos en la primera tutoría en línea, pues es muy variado, ¿no? Si recordamos, hablábamos que el concepto de accesibilidad hoy en día no está ligado específicamente a personas con discapacidad, sino que recuerdan, hablábamos de un concepto de diseño para todos, y es cómo en la actualidad se deben diseñar dispositivos, bueno, hasta servicios, pero lo que nos compete puntualmente en temas de diseño de tecnología, pues debería estar enfocado o dirigido hacia la usabilidad por parte de cualquier persona, inclusive aquellas que tengan algún tipo de discapacidad. Entonces hoy estaremos hablando de este tipo de tecnologías de asistencia y de entre hoy y la siguiente sesión pues nos centraremos en aspectos de diseño, donde podemos profundizar en algunos tipos de metodologías para diseño de la accesibilidad. Y yo creería que hoy tal vez alcanzaríamos a ver un ejemplo, un caso práctico de aplicación de diseño accesible, específicamente para diseño de software. Eh, Quería comentarles, bueno, estas cuentas que estamos utilizando de Zoom institucionales, pues solamente tenemos a disposición la versión básica de Zoom. Eso quiere decir que cada sesión tiene un tiempo de duración de 40 minutos. En el momento que ya se esté finalizando el tiempo, pues ya les avisaré para que cuando se corte podemos ingresar por el mismo enlace, vuelva a abrir la sesión y finalizamos el tema en caso de que esto ocurra. Entonces, bienvenidos. Les decía que hoy vamos a trabajar básicamente con estos tres temas. Hablaremos de tecnologías asistivas, la clasificación de ayudas técnicas para la discapacidad y si el tiempo nos da dentro de lo acordado para esta sesión, pues hablaremos o les presentaré una experiencia de diseño accesible. Bien, entonces, bueno, igual que la vez anterior, si en algún momento quieren participar, se acuerdan de alguna experiencia particular o quieren mencionar algún tema, alguna experiencia o algo que hayan conocido, en lo cual hayan trabajado relacionado con lo que estemos hablando, inmediatamente pueden levantar la mano o simplemente abrir el micrófono, pedir la palabra y vamos conversando. Se trata de eso. Entonces empecemos con el concepto de tecnologías de asistencia o como lo maneja mucha de la literatura, eh,
manejan el concepto como tecnologías asistivas. Entonces, lo que busca este tipo de tecnologías o diseño de tecnología es apoyar las personas que sufran algún tipo de discapacidad. Y en los últimos años este tipo de elementos pues han venido siendo de uso mucho más común. eh, y bueno, veíamos también en la primera sesión en línea que trabajamos donde la cantidad de personas con discapacidad en el mundo pues ha venido incrementando, ¿no? Y hay gran variedad de discapacidades que generan algún tipo de desventaja social para las personas o para quienes padecen estas discapacidades. Entonces, estas tecnologías que se han venido diseñando y que buscan apoyar a personas que tienen algún tipo de discapacidad, debe verse de una forma integradora. ¿Y a qué nos referimos con integración cuando estamos hablando de diseño de tecnologías de asistencia? Y es que no solamente sea la construcción del artefacto, sino todo aquello que esté ligado a su uso. Entonces no sería suficiente, como veíamos en la primera sesión, en la primera tutoría en línea, con diseños urbanísticos o diseños arquitectónicos accesibles, si no hay alrededor de esos diseños o de esas creaciones políticas que fomenten o que faciliten su aplicación en contextos urbanísticos, por ejemplo. Pues mientras no hayan políticas que le digan a los alcaldes de las ciudades, cuando usted rediseñe su ciudad, por ejemplo, en los espacios públicos en su ciudad, debe tener en cuenta estas políticas que han sido construidas y pensadas para el beneficio de todas las personas, incluyendo aquellas que sufran o que padezcan algún tipo de discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, el concepto de tecnologías de asistencia, de tecnologías asistivas, incluyen también esa perspectiva de integración de todos los componentes que están implícitos en el concepto de accesibilidad. Llámense servicios, programas, herramientas, artefactos, lógicas de operación, organización al interior de las empresas, por ejemplo, de las instituciones, sistemas de comunicación, toda la parte normativa, es decir, todos los elementos que más podamos incluir dentro de esas soluciones que estemos diseñando. Y esto es algo que normalmente no se tiene en cuenta dentro de nuestras formaciones disciplinares, ¿no? A los ingenieros nos forman para diseñar tecnología, para desarrollar software, para desarrollar hardware, pero nos quedamos solamente en los aspectos funcionales de lo que diseñamos, que el software funcione adecuadamente, que no tenga bugs, que no tenga errores, que no se bloquee el computador. El hardware lo diseñamos para que funcione perfectamente desde sus aspectos funcionales, pero nos quedamos ahí, ¿sí? Entonces, miremos que el diseño para la accesibilidad tiene otros elementos que deben considerarse. ¿Cuál es el propósito de este tipo de diseños integradores? Bueno, disminuir las desventajas de cualquier tipo que pueda tener una persona con discapacidad para que su desempeño en una sociedad sea totalmente viable. ¿Sí? Y cuando hablamos de desventajas, estamos hablando de desventajas funcionales, es decir, lo que tenga que ver con su discapacidad física, por ejemplo, sensoriales o cognitivas, si estamos hablando de discapacidades intelectuales o discapacidades de desarrollo neurológico, por ejemplo, o desarrollo físico, y por supuesto las desventajas sociales que todo eso genera, y de esto hablábamos un poco la sesión anterior. Entonces, miremos ese concepto de integración que debe tener la tecnología o el diseño de tecnologías asistivas. ¿Qué ejemplos hay? Vamos a encontrar muchos ejemplos en la actualidad sobre diseños de tecnología asistiva, como los que estamos viendo en estas imágenes. Entonces, miremos cómo puede haber diseños que normalmente encontramos desde el área clínica, como los que vemos al lado derecho, para facilitar la movilidad, el desempeño de funciones fisiológicas básicas de una persona, el poder, por ejemplo, estas camas de hospitales, utilizar el puntero láser, estas camas de hospitales que hoy en día facilitan, bueno, el elevar los
la altitud de las camas o de las camillas, el poder movilizar un paciente, el poder subir la parte de la cabecera o de los pies, en fin, las sillas de ruedas, asistentes para caminar, tecnologías o elementos de asistencia para la movilidad, que facilitar que algunas personas caminen. Esto que estoy señalando normalmente se utiliza, si no estoy mal, para poder eh, facilitar el levantar a una persona que no puede hacerlo por sus propios medios. Y en esta fotografía del lado izquierdo, pues miremos que es un teclado para facilitar que una persona seguramente con amputación de los dos miembros superiores, pues que ello no sea un impedimento para que pueda digitar textos, ¿no? Por ejemplo, un teclado diseñado específicamente para este tipo de discapacidad. Pero entonces, grupo de tecnologías, decía al inicio, se han venido organizando o estructurando dependiendo de la funcionalidad que tengan o la funcionalidad con la que son diseñados. Y aquí traigo algunos ejemplos. Una primera clasificación son las ayudas técnicas para el aseo y cuidado personal de personas con miren, con algún tipo de discapacidad o simplemente para evitar situaciones riesgosas en la persona. Y dentro de este grupo de ayudas para el aseo y cuidado personal están, por ejemplo, estas bandas antideslizantes que hoy en día hacen parte de las normas arquitectónicas, por ejemplo, en edificios y que deberíamos tener en nuestras casas. Por ejemplo, en las gradas, en las escaleras debería existir este tipo de cintas que impiden que un zapato pueda deslizarse y provocar una caída del nivel de una persona. Por supuesto, puede existir también dentro de las duchas para evitar, digamos, dentro de las estadísticas de accidentes caseros. Las duchas es uno de los lugares, además de las escaleras, las gradas, de los lugares donde más accidentes se crean, ¿no? O en las cocinas por deslizamientos. Entonces son lugares donde se han venido creando, por ejemplo, estas cintas que pueden ser instalables o desmontables, que se pueden ubicar con adhesivos en estos lugares para evitar el deslizamiento. Puede existir personas que por alguna limitación de edad o de alguna discapacidad, por ejemplo, lumbar, no puedan inclinarse, no puedan agacharse, no puedan cortar cosas tan elementales como cortarse las uñas de los pies. Pues miren, hay unos diseños básicos para poder facilitar esta labor o tijeras con diseños específicos para algún tipo de situación que impida que la persona pueda manipular una tijera normal o algún corte específico. Son elementos para el aseo cuidado personal que existen, que han sido diseñadas específicamente para personas con alguna condición específica. Una segunda clasificación que podemos observar son las ayudas para la movilidad personal. Entonces, lo que vemos arriba es eh, digamos, un artefacto que fue creado, bueno, normalmente digamos, comercialmente una de ellas se comercializaba como electrolomo, que no es más que una silla de ruedas motorizada, ¿no? Para facilitar la movilidad de alguna persona con silla de ruedas y que no esté dependiendo tanto de la movilidad mecánica. Normalmente se impulsan con las manos a partir de las ruedas de la silla. Pero bueno, quienes conozcan personas que anden en silla de ruedas, seguramente en algún momento los habrá escuchado decir que cuando tienen que desplazarse en las calles, pues normalmente se encuentran con mugre, residuos de mascotas, chicles en la calle y todo eso en algunos momentos también puede terminar adheriéndose a las manos, ¿no? Por la manipulación que tienen estos dispositivos o estas sillas. Entonces, este fue un mecanismo creado, pensado también, uno, para evitar ese tipo de situaciones y dos, para hacer la movilidad un poco más rápida de lo que normalmente, y sin tanto esfuerzo físico de quienes normalmente están en esta situación.
Otro ejemplo es como el que vemos en la parte inferior derecha. Es un artefacto que lo podríamos ver como una silla, pero en realidad es un sistema de apoyo para personas que estén en silla de ruedas, que no tengan ningún, digamos, fuerza en sus miembros inferiores para poderse mover. Y si tienen que cambiarse de su silla de ruedas a otra silla, por ejemplo, que puedan utilizar este artefacto como un mecanismo para apoyarse y hacer como el impulso de desplazamiento hacia otro lugar. Que son elementos que también se han venido utilizando con fines de asistencia para la movilidad de personas con este tipo de discapacidad. Aquí tenemos otras que pueden ser muy útiles también para personas en cierta edad, con cierta condición físicas específicas, por ejemplo, ayudas para el hogar. Entonces, esto es un llavero con un mecanismo de, de asa o de poder tomar las llaves y poderlas utilizar, hacer el giro para poder abrir una puerta, que parecen cosas elementales o sencillas cuando uno no tiene la discapacidad, pero cuando la tiene, siente y se da cuenta que es bastante útil, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de diseño pensado en ese tipo de necesidades. Estas son cucharas, por ejemplo, para personas con Alzheimer, he visto que, o he leído que también se utiliza mucho, personas con alguna condición especial motriz en sus miembros superiores, que no pueden hacer el giro de la muñeca o el giro de la mano para poder alimentarse. Entonces también pueden ser dispositivos muy útiles. Como decía, pueden ser sencillos, pero cuando se analiza quién es el usuario, la necesidad específica que se tiene, y se piensa en una solución, pues se ha llegado a estos diseños. Pueden analizar también, por ejemplo, cómo el mango de la cuchara tiene un mango muy específico en goma para facilitar que pueda ser tomado y pueda ser utilizado. Lo que vemos en la parte inferior izquierda es un dispositivo de escoba y recogedor, o sea, se puede adherir la escoba al recogedor para facilitar la recolección, ¿no? Por ejemplo, de, de las basuras, ¿no? Normalmente esto puede ser complejo para algunas personas, entonces con este tipo de diseños también se facilita en cierta medida esa labor, o el disponer cuando vamos a enchufar algún dispositivo electrónico. A veces esto puede ser complicado, especialmente para adultos mayores, poder conectar o desconectar un aparato electrónico puede ser bastante complicado. Entonces, el agregar al enchufe o al conector, agregar este mecanismo para que puedan tomarlo con mayor facilidad, también ha facilitado estas labores. Y hay ayudas para que las personas con algún tipo de dificultad puedan vestirse, ¿no? Dentro de esto, pues hay unos ejemplos o variedad de ejemplos que podríamos mencionar. Uno es un dispositivo detector de colores, que puede ser algo, por ejemplo, para las personas que sufren de daltonismo y a la hora de vestirse no identifican los colores de sus prendas de vestir. Entonces, este aparato, con solo acercarlas a la prenda, pues les menciona cuál es el color, por ejemplo. Entonces podrían utilizarlo personas con este tipo de condición para poder identificar el color de las prendas o el color de cualquier objeto que tengan a su alcance y quieran estar seguros de esa opción, o que tengan visión reducida, pues también podrían realizarlo de alguna manera, reducir esa condición. Esto es una perchas de mango largo, así para poder, cuando necesitamos colgar alguna prenda de vestir en lugares altos, por ejemplo, o si son personas de talla baja y necesitan colgar su ropa, pues están estos ganchos con un soporte, pues una base extendida para poder estirar o llegar a lugares mucho más altos. Un dispositivo para facilitar abrochar botones, que como
hemos dicho desde el inicio de la presentación, pues pueden ser labores sencillas cuando no tenemos ninguna discapacidad, pero para quienes la tienen o con los pasos de los años, pues pueden ser tareas del quehacer diario, pero pueden empezar a complicarse. Pues existen este tipo de dispositivos para poder abrochar botones, algunos ganchos o dispositivos para facilitar el poderse poner un saco, por ejemplo, unos calzadores, tanto de medias como de calzado, para poder, si hay dificultad o limitaciones en el movimiento de la articulación, por ejemplo, de la rodilla, y no se puede doblar la pierna, por ejemplo, facilitar el poder colocarse unos calcetines, poder colocarse adecuadamente unos zapatos. Esos son dispositivos que han sido creados con estos propósitos. Otra clasificación que podemos encontrar de ayudas técnicas son las ayudas para el descanso. De estas seguramente hemos conocido muchas y cuando vamos a algunos almacenes, supermercados, pues ya encontramos muchos elementos de este tipo de ayuda para el hogar. Por ejemplo, estos eh, cojines que se pueden adherir a las sillas en nuestras casas, en los vehículos, para evitar los dolores lumbares cuando debemos pasar mucho tiempo sentados, por ejemplo. Este tipo de mesas que nos pueden servir con varios propósitos para trabajar en cualquier lugar improvisado, para que una persona con movilidad reducida puedan llevarle fácilmente los alimentos hasta el lugar donde está. El diseño como tal, si detallamos, se puede grabar la altura de la mesa. El diseño de las ruedas facilita que, pues, que pueda ingresar a diversos espacios, por ejemplo. Entonces puede ser muy útiles con varios propósitos. Ya mencionábamos un poco las camillas o las camas que encontramos hoy en día en muchas clínicas, en muchos hospitales, por ejemplo, y que facilitan la movilidad dentro de los espacios de estas clínicas, pero también el inclinar o reclinar eh, la cama en diferentes posiciones y alturas. ¿De acuerdo? Entonces, son diseños específicos para los casos que se necesitan que además pueden ser de descanso, ¿no? Podríamos tener una cama de este tipo en nuestras casas. De hecho, hoy en día muchos de los colchones que se venden ya tienen algunos de estos principios de ergonomía que hacen que se pueda variar la posición de, de la cama, ¿no? Y la altura. ¿Alguien creo que iba a hablar o podemos continuar? Ok. Bueno, nos quedan 10 minutos del espacio. Como les decía, si se nos finaliza el tiempo, podemos volver a ingresar y continuamos con la charla. Ya les estaré avisando del tiempo. Bueno, tenemos una siguiente clasificación que son las ayudas para la comida y preparación de alimentos. Pues aquí tenemos los abridores universales para abrelatas, por ejemplo, descorchadores también, que existen también en diferentes diseños y formas. Estos son, por ejemplo, adaptadores de mano, donde puedo colocar un cubierto para facilitar la movilidad. Decíamos, quienes tengan alguna discapacidad o limitación en el movimiento de las manos lo pueden hacer. Estos vasos, por ejemplo, para personas que no puedan tomar problemas de cuello, por ejemplo, problemas cervicales, podrían utilizar este tipo de vasos. Dispositivos para pelar naranjas, puede ser algo relativamente sencillo, pero esto lo facilita para personas con alguna limitación o no también. El vaso antiderrame para quienes están, por ejemplo, postrados en una cama, no pueden levantarse, puedan tomar sus bebidas, o platos con reborde, ¿no? Con bordes, con doble borde, por ejemplo, para evitar los derrames de líquidos o de alimentos cuando se está eh, alimentando. Hay ayudas, digamos, dentro de la clasificación, se han definido como ayudas para el ocio, es decir, tipos de tecnologías o de ayudas técnicas que han sido creadas para actividades que normalmente pueden hacer las personas en algún rato libre, pero que también pueden ser parte de su actividad
rutinaria, ¿no? Por ejemplo, el leer y estos dispositivos para poder cambiar de hojas, si hay algún tipo de limitación en las manos que impida una actividad tan sencilla como esa, se puede hacer. Vemos un enhebrador de agujas que puede ser muy útil a cualquier edad, además, cuando hay una limitación visual, entonces que eso no sea un impedimento para no desarrollar alguna actividad rutinaria, por ejemplo, como coser, poner un botón en una camisa. Entonces, recuerden que esto busca también el bienestar, no solamente la ayuda física, sino también el bienestar emocional de una persona, ¿no? Y hasta y social, sobre todo, que no sienta esa limitación por no poder enhebrar una aguja que a veces a muchos hasta nos desconsuela o nos da rabia por no poderlo hacer. Pues existen este tipo de ayudas, estos elementos para ampliar y mejorar la lectura. Entonces es un dispositivo sencillo con una lupa, pero facilita la labor que se busca, que es el facilitar la lectura. Otra clasificación es el de las ayudas para la comunicación, la información y la señalización. Y aquí digamos que ya nos estaríamos acercando mucho más a lo que nos interesaría dentro de la maestría, ¿no? Y es el diseño de ayudas que tengan que ver con algún artefacto tecnológico para un propósito muy específico. Por ejemplo, los dispositivos móviles con teclas grandes, no sé si eso lo han identificado ustedes en el momento en que la telefonía móvil evolucionó de los teléfonos de teclas a los teléfonos táctiles. Pues se incrementó, digamos, por la novedad y el proceso de innovación de los dispositivos como tal, incrementó mucho las ventas a nivel mundial, pero se quedó un grupo bastante significativo de usuarios que no se adaptaron a esta tecnología táctil. ¿Por qué? Porque visualmente para ellos era mucho más fácil y estaban acostumbrados al teléfono de teclas, tal vez por algún tipo de discapacidad visual, se les facilitaba más observar los números en las teclas que tener que activar la pantalla del celular, buscar el teclado numérico y ahora sí digitar el número que querían marcar. Y algunas empresas pues retornaron o volvieron a sacar al mercado algunos modelos de teléfonos con teclas justamente pensando en este grupo de usuarios. También tenemos los teléfonos con teclas grandes y botones fotográficos, por ejemplo, para algunas personas que sufran de Alzheimer, entonces recordar un número puede ser mucho más complicado. Pero, ¿cómo se solucionó ese tipo de inconvenientes? Bueno, este tipo de teléfonos tienen la opción de memoria para poder guardar el número telefónico de contacto, al menos de los contactos que con urgencia puede necesitar una persona. Y en vez de tener la persona que recordar el número o tener que leer el nombre del usuario que está guardado, que está almacenado, pues se le puede poner o busca la fotografía, se agrega con la fotografía que lo pueda recordar y con solo oprimir la fotografía de la persona a la que quiere llamar, pues el dispositivo hace el marcado de forma automática. Este tipo de audífonos para personas con limitaciones auditivas también son muy comunes hoy en día y de diferentes tamaños, alcances, ganancias, dependiendo de la limitación auditiva que se tenga. También existen ayudas para escritura manual, por ejemplo, para este dispositivo para que la persona que no pueda, por algún tipo de limitación, no pueda tomar un lapicero o un lápiz para escribir, pues pueda usarlo a través de este tipo de elementos que ayudan a la manipulación. Los dispositivos de teleasistencia domiciliaria, que también existen para poder pedir ayuda en el momento oportuno para personas que no puedan moverse o no puedan hablar, necesiten asistencia médica permanente, lo pueden hacer, o punteros para poder digitar. Aquí también entrarían en esta clasificación por ejemplo, los mouse verticales que también son muy comunes hoy en día para evitar lesiones de túnel carpiano, por ejemplo, limitaciones en las muñecas de las manos.
Bueno, entonces vemos que hay una clasificación bastante amplia sobre diseño de tecnología de asistencia para diferentes tipos de discapacidades o desarrollo de actividades que pueden ser rutinarias. Eh, Ahora miremos, ya centrándonos un poco en el aspecto tecnológico, que fue, digamos, la clasificación con la que cerramos. ¿Qué pasa con las personas que tienen discapacidad y necesitan utilizar aplicaciones informáticas? Entonces aquí vamos a centrarnos un poco en esta segunda parte de la tutoría, en mencionar o hablar un poco de qué ocurre cuando estamos hablando de aplicaciones informáticas y los usuarios pues tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, lo primero que podríamos decir, y digamos que las aplicaciones de software más comunes que se encuentran hoy en día son aquellas que están en la web, que están en Internet. Pues normalmente, pues sí hay algunas aplicaciones de escritorio que podemos utilizar, como los paquetes de oficina. Ya veíamos que hay algunas tipo de tecnología que están diseñados para facilitar el trabajo en una computadora y que podamos digitar de alguna forma. Mencionamos los mouse verticales. Hay dispositivos donde yo puedo manejar el puntero, el puntero del de donde voy a escribir o el puntero del mouse, lo puedo trabajar a través de la visión. Entonces hay una especie de gafas donde las personas que tengan alguna discapacidad en miembros superiores eh, se ponen las gafas o les disponen las gafas y a donde miran estaría apuntando el puntero del mouse o donde necesita escribir y a través de otro tipo de estrategias o de em, artefactos, pues podría digitar, ¿no? Incluyendo la voz, por ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de aplicaciones para la web o aplicaciones de escritorio, pues encontramos que son utilizadas o son necesarias para el normal desempeño de estas personas en temas de educación, de empleo, de acceso a, a servicios gubernamentales. Por ejemplo, si quiero pagar mis servicios públicos a través de Internet, que una persona con discapacidad lo pueda hacer, que pueda comprar, hacer compras en línea, por ejemplo, que pueda sacar una cita médica o registrar una cita médica, lo puede hacer por sí mismo a través de estas aplicaciones en línea que tienen hoy en día las instituciones de salud, que pueda entretenerse a través del uso de su computador, en fin, que pueda desarrollar